Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenidos en este día domingo 21 de junio. Damos gracias a Dios porque el día de hoy nos permite llegar hasta ti y queremos bendecirte. Primeramente, queremos darle las gracias al Señor porque permite que a través de estos medios tengamos todavía comunicación y podamos estar llevando la palabra hasta tu hogar. En cualquier lugar donde tú te encuentres, yo sé que el día de hoy, si tú nos permites y te quedas con nosotros, vas a salir más que edificado, vas a ser bendecido. Un domingo como hoy, un primer día de la semana, nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y ese es motivo más que suficiente para que cada día tú y yo podamos venir a la presencia de nuestro Padre Celestial, agradecerle por la oportunidad de vida que nos concede y sobre todas las cosas por ese acceso que tenemos ante su persona. Gracias damos a Dios también por todo padre de familia. No podemos pasar por alto que en este día estamos celebrando en nuestro país el Día del Padre, pero primero darle gracias a Dios el Padre, de quien toma nombre toda familia en esta tierra. Y también queremos bendecir a nuestro Padre de la casa, mi esposo, pastor de esta congregación. Quiero bendecirlo a él con la palabra que dice en Números 6:24, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y para cada hijo de esta casa que es padre de familia y aquellos que van a hacerlo, quiero también bendecirlos y decirles que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con sus familias. Te bendecimos, quédate con nosotros. Seguimos enviando saludos a toda persona que nos está viendo. Conéctate, te pedimos que por favor no te salgas. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las relaciones, ¿sí? Pero hoy la mayoría de las personas lamentablemente no buscan tener una relación con Dios y hay algo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo a esta tierra y es precisamente reconciliar a la humanidad con Dios el Padre para que tú y yo podamos tener una relación y crecer en una relación hasta poder llamarnos amigos de Dios. Quiero llevarte al libro de Job capítulo 22. Y voy a darle lectura al versículo 21. Nos conviene entrar en esa relación con Dios, en esa amistad con Dios. Y no solamente porque haya una conveniencia, sino como ser humano tenemos que reconocer quién es nuestro Creador, quién es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y dice aquí la Escritura en el versículo 21, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. ¿Cuántos buscamos la paz? Y el Señor ofrece una paz, pero esa paz sobrepasa nuestro entendimiento, no es conforme al mundo, ¿verdad? Y dice que por ello nos vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, dice la Escritura en el versículo 23, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Tu tienda es tu casa, de tu vida. ¿Cuántas personas están en aflicción? Y ciertamente el Señor dijo, el Señor Jesucristo, que en el mundo tendríamos aflicción, pero también dijo que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Él había vencido en medio de las aflicciones. Y quiero llevarte a lo que el diccionario nos enseña acerca de lo que es una relación, ¿verdad? Y dice que una relación es la correspondencia o conexión, trato o unión que hay entre dos o más personas. Y el propósito de toda relación es llegar a una intimidad. ¿Qué es intimidad? No la llevamos al plano sexual, sino intimidad va más allá y dice que relación de amistad tiene que ver con estrechar precisamente la confianza, hacer crecer la confianza y conocer el aspecto interior y profundo de una persona. Por eso cuando en el libro de Job se nos enseña, ¿verdad?
y se nos exhorta a volver en amistad con Dios para que tengamos paz y nos va a venir bien. También en el versículo 22 habla de toma ahora la ley de su boca. La ley es su palabra. Todos conocemos, ¿verdad?, que la Biblia es la bendita palabra de Dios. Pero lamentablemente, hoy día muchas personas reducen la relación con Dios a un solo tipo de experiencia. Una relación con Dios es más que una simple experiencia o un momento en particular. Dios hoy quiere tener una relación contigo, conmigo, y quiere hacerlo de una manera muy especial. ¿Cuántos saben que a través de la oración podemos acercarnos a la bendita presencia de Dios por el acceso que ya nos dio nuestro Señor Jesucristo? Pero para orar tenemos que aprender a hacerlo. Una de las cosas que tú y yo debemos hacer es separarnos para tener una intimidad con Dios. Yo tengo que alejarme de todo aquello que pueda distraerme, que pueda robar mi atención, ¿verdad? Y tengo que remover todo lo que me impida tener una relación para así poder tener la atención de parte de Dios. Ahora, tengo que separarme para estar con Él. Muchas veces buscamos dirección en medio de cualquier situación que podamos estar pasando, un problema, una situación de necesidad. Y es el mismo Señor quien nos dice que a través de la relación con Él vamos a tener nosotros beneficios, aunque no lo buscamos a Él solo por los beneficios. Ahora, quiero decirte que vayamos, por favor, a Éxodo capítulo 33, y quiero llevarte para que analicemos cómo era antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, ¿sí? Porque acuérdate que dice la Escritura que el hombre desde que pecó y la humanidad entera estaba destituida de la gloria de Dios. Estábamos en enemistad contra Dios por causa del pecado. Y el pecado es algo que Dios no tolera en su presencia. Por lo tanto, tú y yo no teníamos acceso ante la bendita presencia del Señor. Pero como en el Antiguo Testamento, antes de venir nuestro Señor Jesucristo, las personas podían acercarse a Dios. Dice aquí en Éxodo capítulo 33, si me permites llegar ahí, al versículo 8. El título, si tú tienes una Biblia, versión Reina Valera, dice la presencia de Dios prometida. Jehová dijo a Moisés, anda, sube aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo y al eteo y al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y dice que en el versículo 4 que oyendo el pueblo esta mala noticia de que la presencia de Dios no iba a ir con ellos, porque no fuera que el mismo Señor fuera a consumirlos, dice que el pueblo, oyendo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. Esto significa son un pueblo terco, son un pueblo duro. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. ¿Qué era lo que estaba enseñando Jehová, Dios, aquí a Moisés y al pueblo? Es que nadie puede venir a la presencia de Dios consintiendo el pecado. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. El versículo 7 dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión era una tienda portátil donde la presencia de Dios se manifestaba en medio del pueblo, y esto estaba a la vista de todos ellos. Y dice que se fue lejos, lo levantó, se fue fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba.
y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Fíjense bien, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Moisés era el portavoz de Dios para el pueblo. Moisés representaba a Dios delante del pueblo y le hacía saber las palabras y la voluntad de él al pueblo. Entonces quiere decir que no todas las personas tenían ese acceso, que cuando ellos sabían que Moisés iba hacia el tabernáculo, había algo que ellos tenían que hacer. Todos se paraban a la puerta de su casa y esperaban que Moisés entrara a hablar con el Señor, mientras todos ellos adoraban y esperaban, ¿verdad?, de parte de Dios, el conocer su voluntad a través de su siervo. Entonces quiere decir que no todas las personas tenían la facultad de poder hablar con Dios como tú y yo podemos hacerlo el día de hoy. Por eso quiero llevarte y enseñarte qué tan importante es que tú y yo no menospreciemos el tiempo que podemos tener con oración, Otra de las cosas no solamente que debemos hacer al orar es separarnos, ¿verdad? Dice el Señor que si nosotros oramos ahí en lo secreto, nuestro Padre que nos ve en lo secreto nos va a dar recompensas en público. Es algo que está escrito, que lo sabemos, ¿sí? Pero quiero decirte que hay algo que tenemos que hacer cuando nosotros oramos, y es conocerlo. Uno de los errores que la gente por lo regular comete es pensar que conocimiento no es igual a la presencia o intimidad. Y yo quiero decirte que nos perdemos de una gran bendición, porque en Jeremías el Señor dice: mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová Dios. Y nos dice una de las cosas que Él hace y que Él quiere. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay personas que creen que conocimiento no es igual a presencia, y tenemos personas hoy en día que solamente andan buscando manifestaciones, ¿sí? ¿Y qué es lo que buscan? Hay quienes piensan que intimidad con Dios es nada más hablar en lenguas, es gritar, es caerme, es sentir escalofríos, calambre, que hasta se me pongan los pelos de punta. Y está bien que adoremos. Pablo decía: este es vuestro culto racional, es algo que tenemos que hacer. Pero ¿qué tiene que suceder cuando yo adoro y glorifico al Señor de esta manera? Yo tengo que salir de ahí con el deseo, con el hambre de buscar el rostro del Señor, con el deseo de entenderlo para perseguir el hacer su voluntad. Y poder declarar como el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ahora, repito, cuando más buscamos conocerlo, tenemos más intimidad. Y no basta con conocerlo, tenemos que entenderlo, ¿sí? Entonces, fíjense, en Jeremías 9:24, que es el versículo que te acabo de leer, él dice: alábese esto el que hubiere de alabarse. Y fíjate bien, dice: en entenderme, en conocerme quién yo soy y qué es lo que hago. ¿Qué es lo que hace Dios? Él hace misericordia, juicio y justicia. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Él también quiere que nosotros hagamos misericordia, juicio y justicia. Y hoy en día no vemos a muchas personas practicando la justicia de Dios. Entonces, ¿a qué es lo que sucede? Hay gente que un día vino a los pies del Señor y tuvo una experiencia con el Señor y le profetizaron. Entonces me dedico a buscar profecía, ¿sí? Cuando la profecía, o que me profetice, cuando la profecía más segura está escrita aquí en la bendita palabra, tú puedes sentir un toque de parte de Dios. En determinado momento la misma palabra puede llegar a quebrantarte, lloras en la bendita presencia de Dios, puedes tener una manifestación del Espíritu porque Él reparte como Él quiere. Y aquí no vamos a entrar en la controversia, que si hay gente que se ríe, que si no se ríe. Dice la Escritura que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, no como nosotros pensamos o creemos.
una de las cualidades de Dios, de los atributos de Dios, es que Él es soberano, ¿sí? Y Él hace lo que quiere, cómo quiere y cuándo quiere y con quien quiere. Amén. Entonces, el beneficio cuando tú y yo conocemos la palabra es que la palabra nos santifica. Jesús oraba, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pastor, entonces no me santifico cuando alabo, no me santifico como oro. Es parte. Todo eso es parte de lo que tú y yo como creyentes debemos hacer, pero no lo es todo. Tenemos que crecer en el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, Dios mismo está diciendo, y tú lo puedes leer en Jeremías 9:24, ¿sí? Y quiero ponerte un ejemplo. Acabamos de leer acerca de Moisés. Moisés llegó a crecer tanto en su relación, y lo vamos a ver más adelante, que este hombre, a través de tener esa relación con el Señor, no solo fue llamado, fue escogido para llevar a cabo una gran tarea. Dios le dio una gran asignación, y el diseño de Dios para la vida de Moisés es que él fuera el libertador de su pueblo. ¿Sí? Una de las cosas como instrucciones que Dios le dio a Moisés era que iba a ir ante la presencia misma del faraón y le iba a decir: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios le había delegado tal autoridad a Moisés para llevar a cabo una gran obra, ¿sí? Entonces, él tenía conocimiento, conocía el camino hacia la tierra prometida, conocía a quién iba a dirigirlo hacia ese lugar. La gente veía las obras maravillosas, las manifestaciones. Bueno, se abrió el mar rojo, cayó maná del cielo, nos sacó agua de la roca, sentíamos bonito, vimos la manifestación de la nube por encima del tabernáculo, cuando Moisés iba a la presencia de Dios, cuando este hombre iba a orar, a tener una relación, a tener una intimidad con el Señor. Había manifestaciones, pero no se trata de buscar solamente las manifestaciones. Todo creyente debe buscar crecer en el tener una relación con Dios, porque tu vida, mi vida, tiene un propósito. Hay un llamado de parte de Dios, hay una asignación específica para tu vida y para la mía, ¿sí? Entonces, no andes buscando manifestaciones nada más. Yo recuerdo hace años llegó una ovejita que ya venía de varias iglesias atrás y nos hizo una pregunta a mi esposo y a mí: ¿y aquí en su iglesia cae polvo de oro? Pues yo creo que todo en la vida tiene un propósito, ¿verdad? Y te repito, Dios hace lo que quiere cuando quiere. Yo no te voy a decir si eso está bien o está mal. Lo que sí te voy a decir que Dios no nos llamó a eso. Dice la Escritura que estas señales seguirán a los que creen en su nombre, y da una lista de señales que pueden manifestarse en determinado momento, pero nosotros debemos de buscar caminar en su presencia, el hacer su voluntad, el establecernos en medio del propósito de Dios para nuestra vida. Ahora, te repito, la gente veía las obras maravillosas, las manifestaciones, pero quienes solo buscan las obras, cuando dejen de verlas, van a perder el camino, ¿sí? Porque el pueblo, cuando dejaba de ver las manifestaciones, porque muchas de ellas eran para venir y suplir una necesidad en su vida, ¿sí?, ya no sabían en qué dirección. ¿Y sabes qué era lo más fácil para ellos? Me regreso al lugar de donde Dios me viene sacando. ¿Cuántas personas hay dentro de las congregaciones o dentro de las iglesias hoy en día que al no verse resuelta su situación, cualquiera que sea, inmediatamente vuelven hacia atrás? ¿Sí? Y Dios no quiere eso. La diferencia entre el pueblo y Moisés es que Moisés tenía madurez, había crecido en el conocimiento, él sabía el camino. El pueblo solamente conocía las obras. Por eso los que conocen el camino saben cómo llegar siempre al lugar que Dios les ha prometido. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? Sus promesas del Señor son en el sí y en el amén, pero en medio de lo que Dios te promete a que tú llegues,
al lugar de la promesa, hay algo que se llama proceso y es lo que muchos creyentes hoy quieren evitar. Dice la misma escritura que Jesús, por lo que padeció, aprendió algo que necesitamos poner en práctica y es la obediencia. Entonces, pero el que tiene conocimiento nunca va a perder el camino, ¿verdad? Y podrá llegar al lugar que Dios quiere en su vida. Y una de las cosas que Moisés tenía, hijos, era hambre de conocimiento. Los que conocen la verdad experimentan la libertad. Y eso fue lo que experimentó Moisés. Moisés tomó decisiones claves a lo largo de su vida que lo llevaron a posicionarse en ese lugar de autoridad que Dios le confió. Y dice la escritura que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y renunció a todos los beneficios que esa posición le daba. Y dice que él escogió padecer. Fíjate bien, ¿escogió qué cosa? Padecer. Lo que te decía yo que hay entre el llamado, Dios me llama, Dios me promete, pero para llegar a la promesa, tú y yo tenemos que pasar por algo que se llama proceso. Y en medio del proceso, ¿sabes qué va a haber? Padecimientos. Quiero leerte, lo dice Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuántos de nosotros queremos gozar de la presencia de Dios, pero sin quitarnos aquello que es conveniente para nosotros, ¿verdad? No queremos renunciar a lo cómodo, a lo fácil. Queremos toda la bendición de parte de Dios, pero sin que nada nos cueste. Y dice la escritura aquí que él renunció a llamarse hijo de la hija del faraón. Y versículo 25, él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Aquí vemos a un hombre que ya estaba gozando de la libertad en Cristo. Nos dice en Gálatas que estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estés más sujeto al yugo de esclavitud. Esta posición le representaba solo un beneficio temporal, pero tú y yo estamos llamados a la eternidad porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Pero la cuestión es dónde tú vas a escoger pasar esa eternidad. Cuando no queremos el padecimiento, cuando no queremos sacrificio, estamos rechazando a Cristo, ¿sí? Y dice aquí, quiero terminar de leerte, en el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Oye, ¿está bien Moisés de la cabeza? ¿Qué le pasa? Te van a vituperar, te van a maltratar, te van a perseguir. Pero aquí dice que por causa de Cristo, ¿sí? Y dice aquí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada en el galardón. ¿Cuál es el galardón prometido? La vida eterna. Hay recompensas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que no han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Pero ¿cómo demostramos el amor de Dios nosotros? Si me amáis, dice el Señor, guarda mis mandamientos, atesora mis leyes, obedece mi palabra, ten una comunión conmigo, crece en esa relación. Muchos le dirá el Señor, apartaos de mí, malditos, nunca os conocí, porque nunca tuvieron una relación íntima conmigo. Yo no sé tú, pero yo no quiero estar en esa posición, ¿verdad? Donde tenga que huir de la presencia de Dios avergonzada. Cristo viene.
se hace tarde, es lo que Dios a través de su santa y bendita palabra y de su Santo Espíritu ha venido trayendo como mensaje a esta casa, y no solamente a esta casa, el tabernáculo, sino a la iglesia de Cristo, que es universal, hijo o hija. Entonces, qué tremendo, aquí tenemos un modelo que nos está dando, ¿verdad?, de obediencia, en este caso Moisés, ¿verdad? Dios luego lo usa y dice que tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque pudieron haberlo matado, pero se sostuvo como viendo al invisible. Esa es la fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Sostente como viendo al invisible. Aunque contra mí, dice la palabra, se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: estar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. Cuando yo vengo a su presencia, yo le conozco. Una de las cosas que también hizo Moisés es que él no se conformó, no solamente quería conocerle. Este hombre cada vez en oración iba negociando más con el Señor. ¿Sabes qué le pidió en un momento dado al Señor? Le dice: quiero ver tu gloria. El Señor nos dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Mira, vaya que cada vez que Moisés entraba en esa relación con Dios, su deseo, su hambre de conocerlo era mayor, ¿sí? Como tú y yo hoy día, ¿verdad? Y él estaba pidiendo entrar en una dimensión, ¿sí?, para la cual él no estaba listo, porque todavía Jesús no había abierto el camino. La Escritura dice que cuando vino Jesús, vimos el rostro del Padre, y él decía: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también señala lo siguiente. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 18. El Evangelio según San Juan, capítulo 1. Dios, o a Dios, nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. Bueno, ¿cómo es que la Biblia dice entonces que Moisés hablaba cara a cara? ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. Dice aquí: a Dios nadie le ha visto o le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios o Jesús vino a revelar el Padre. Por eso él podía decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero volvamos al libro de Éxodo. Y dice aquí que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Versículo 11 dice lo siguiente: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Bueno, acabamos de decir que a Dios nadie le ha visto y nadie es nadie. Aquí no lo está diciendo en forma literal, sino que él habla de que Moisés tenía una comprensión espiritual de la persona de Dios. Le conocía su voluntad, conocía lo que Dios quería hacer con su vida y con este pueblo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo. Aquí está Moisés orando, porque la oración es un diálogo, es hablar con Dios. Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre. Bueno, Dios, tú sí me conoces, pero yo no te conozco, ¿verdad? Y has hallado también gracia, dice, en mis ojos. Ahora pues, y aquí es donde él está pidiendo, está demandando en la oración: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Yo te pregunto, ¿quién es el camino?
¿Quién dijo ser el camino? ¿Quién dijo ser la verdad? ¿No fue Jesucristo? Entonces el camino hacia la tierra prometida no estaba completo todavía. Aquí estamos viendo una analogía de lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy, porque ciertamente Moisés conducía al pueblo hacia la tierra prometida, pero ese era un lugar físico. Dios nos promete una vida eterna. Dice la Escritura, estamos llamados a vivir una eternidad en su compañía. Jesús, cuando fue de esta tierra, dijo: yo me voy, pero no les dejo solos, les envío consolador. Es más, yo me voy porque yo voy a preparar moradas para que donde yo esté, ustedes, mis hijos, los que obedecieron, los que creyeron en mi nombre, aquellos que se les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, estén ¿con quién? Con su Padre, ¿sí? Con Dios. Y Jesús era el unigénito, pero ahora pasa a ser primogénito entre muchos hermanos. Y estamos viendo que el Antiguo Testamento, ¿verdad?, era una sombra de lo que había de venir. Y entonces él en oración le está diciendo: Señor, yo quiero, muéstrame el camino. Versículo 18. Le dice Moisés: entonces te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió el Señor: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y en el versículo 20 dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y es aquí donde te digo, en comparación, cuando Dios dice que hablaba cara a cara, que a lo que se está refiriendo en el versículo 11 es de la comprensión espiritual que tenía Moisés acerca de la persona de Dios, porque a quien Dios se le reveló en la zarza fue a Moisés. El pueblo no le conocía, el pueblo solamente veía las manifestaciones, pero hoy en día nosotros tenemos entrada hacia la presencia de Dios. Por eso cuando Jesucristo en esta tierra muere en la cruz del Calvario, hay algo que sucede en el templo. El velo de Dios se rasgó y hoy todos tenemos acceso. Hoy todos podemos venir al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. ¿No le das un gloria a Dios? Allá donde tú te encuentras, es digno el Señor de ser alabado, de ser glorificado y magnificado en tu vida por todo lo que Él ha hecho. Mira que Moisés anhelaba ver cosas que tú y yo, o lo que Moisés quería ver, estaba reservado para nosotros hoy. Pero hoy, desgraciadamente, la mayoría de las personas que no caminan en una relación con el Espíritu Santo tienen cegado el entendimiento, tienen su mirada en cosas terrenales y no en las espirituales, no en las de arriba, no en las promesas de Dios. El problema es que todo lo inconmovible, lo conmovible va a ser conmovido. Dice la Escritura que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no va a pasar. Aún los elementos ardiendo, dice la Escritura, serán consumidos. No te aferres a materia, no te aferres, aférrate a tu eternidad. Echa mano de la fe. Ese acceso que hoy tenemos mediante el sacrificio y la sangre de Jesús al lugar santísimo. Por eso el velo, te repito, se rasgó y la presencia de Dios dejó el lugar santísimo. A partir de ese momento, ya las personas no tenían que venir con un animal, con una tórtola, con una ofrenda por expiación por sus pecados. Podemos acudir a Jesucristo, Él es nuestro abogado, defensor, quien intercede por nosotros. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de la oración, mediante la relación con el Espíritu Santo, ¿sí? Y tú y yo, dice, cuando venimos con el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad y hacia la justicia de Dios. Entonces, dejemos al Espíritu Santo que Él interceda por nosotros, pedir por nosotros. ¿Qué hemos de pedir como lo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo, dice la Escritura, intercede por nosotros y lo hace con gemidos indecibles. Quiero llevarte al capítulo 14
del libro de Juan. Fíjate bien lo que dice aquí en Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice el Señor. O sea, la evidencia de amar a Dios es guardar sus mandamientos. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si tú no guardas sus mandamientos, ten cuidado con perseguir manifestaciones, porque si no le conoces, serás engañado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo de 11 al 13. Léelo en tu Biblia, anótalo. Dice la Escritura que en los últimos tiempos Dios va a enviar un poder engañoso para que muchos que han tenido la oportunidad de conocerle, pero le han rechazado, crean en la mentira, de modo que se pierdan. No es que Dios quiera poner tropiezo, sino que todo tiene su tiempo y debemos de ser sabios, redimir bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. Deje el impío, dice el Señor, su mal camino, y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuelva hacia Dios, el cual es amplio en perdonar. El tiempo de la gracia, amigo, hermano, hermana que nos estás escuchando, hijo o hija, está por terminar con la venida de Cristo a las nubes, porque Él viene por su iglesia tal como lo prometió. Él ya abrió el acceso. Él es el camino de vuelta al Padre. Pero si tú te reconciliaste con el Señor, entra en esa amistad con Él, en esa relación. Conócele. Hay algo que quiero y a mí me marca mucho en la palabra. Y está en Juan, capítulo 20. Quiero leerlo. Qué bueno, estamos en el libro de Juan. Y está hablando acerca de la resurrección de Jesús. En el capítulo 20, versículo 15, dice lo siguiente. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era él, hortelano. Hortelano, sinónimo de jardinero. Yo quiero decirte que el carpintero ya había quedado la cruz. En la Biblia todo tiene un significado y una razón de por qué estar ahí. El jardinero vino a recuperar su jardín. ¿Qué fue lo que el hombre perdió en el huerto del Edén? ¿Sí? Fue la relación. Por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. En el momento que Adán y Eva, ellos pecan, ellos son excluidos de la misma presencia del Señor por causa del pecado. Cuando Jesús viene a confrontar con su pecado, por su pecado a Adán, Jesús no hay, o Dios el Padre no halló arrepentimiento. Habían justificaciones en su boca. No, Señor, es que la mujer que tú me diste va con la mujer. No, es que la serpiente, y la serpiente pues ya estaba condenada, es Satanás el diablo, la serpiente antigua, dice la Escritura. Pero ahora no hay condenación para los que estamos en Cristo. Amén. Entonces ya hay un acceso de vuelta a la presencia del Padre y no hay pretexto para que tú y yo no vayamos a Él. Señor, ¿qué te vamos a pedir de acuerdo a lo que conviene? Muchos nos afanamos en bienes y riquezas, en cosas materiales, hijos, pero lo que más necesita el hombre es su salvación. Lo que más necesita el hombre es practicar la justicia de Dios. Lo que más necesitamos es vivir la vida en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y cuando todo esto se consuma, cuando ya todo esto desaparezca y estemos en la presencia de Dios, no nos va a salvar el coche, no nos va a salvar el trabajo, no nos va a salvar nada de nada. El Salvador se llama Jesucristo, pero Él quiere que pases de tener solamente, ¿verdad?, la salvación, a que crezcas en la relación. Tenlo también como Señor. Y cuando Él es Señor, nosotros somos sus siervos y el siervo obedece. Y cuando el siervo ha madurado, dice la Biblia que Él le llama amigo. Así le dijo a los discípulos: ahora no le llamaré más siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que va a hacer su Señor. Pero cuando hay una relación, acuérdate de la
definición que te di en un principio. Y dice que una relación de intimidad, de amistad muy estrecha y de gran confianza te lleva a conocer el aspecto interior de una persona. ¿Cuál es su voluntad para tu vida? ¿Cuál es el propósito para el cual Dios te tiene en la tierra? ¿Cuál es la asignación específica? Ya basta y para de andar buscando manifestaciones. Hay gente que cree que cuando no tiene una manifestación no puede tener una relación con Dios. Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es que no sentí la presencia de Dios porque hoy no pusieron alabanza. Alábale. En el desierto Jesús no tenía una orquesta que le ministrara las emociones. Pero sí te quiero poner un ejemplo. Y está en un hombre que Dios lo ungió para una tarea específica. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Dice la escritura, en esta Biblia, la versión que tengo, Reina Valera, el título dice: David toca para Saúl. David era ungido de parte de Dios, Saúl también ya había sido ungido, pero el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Por qué se apartó de Saúl? Porque no le obedecía, porque no lo amaba, no guardaba sus mandamientos, no seguía las instrucciones. Y dice la escritura, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿Cuántas personas los mata la ira, la amargura, el resentimiento? Están bajo tormento, ¿verdad? No crecen, no dan fruto, y no crecen porque no tienen una relación íntima con el Señor, porque el poder de Dios se perfecciona en el área de debilidad nuestra, ¿sí? Y dice aquí que ellos ya habían identificado que era un espíritu malo de parte de Dios. O sea, que Dios es malo y te manda un espíritu malo. No, Dios lo permitió porque este hombre no era obediente. Entonces diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo y de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. A lo mejor por eso te gusta la alabanza en la iglesia nada más, porque ahí sientes alivio, pero llegando a tu casa, ¿qué es lo que te espera? Conviértete tú en un adorador, en espíritu y en verdad, porque eso es lo que el Señor anda buscando. Adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. No solamente que sean ministrados en sus emociones, aunque somos seres emocionales y nos emocionamos. ¿Sí? No es que esté mal que haya música, no es que esté mal que haya una orquesta. No es malo, al contrario. Qué hermosa se escucha la adoración. Pero que la adoración no la reduzcas a una experiencia, a un momento, a un toque. Crece en el conocimiento de la voluntad del Señor. Dios nos llama a practicar la justicia. Y practicar la justicia es conocerle a Él. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Te lo leí hace un momento, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Y esto es lo que quiero, dice el Señor. Pero el gran problema hoy en este tiempo es que la gente solo quiere tener el toque de Dios, experiencias, manifestaciones. No es tan mal, son parte de, pero no rechaces el conocimiento. Porque Dios quiere que tú crezcas en ese conocimiento para que vengas a otro nivel de presencia. Jesús podía sentir la presencia de Dios aún en el desierto, aún cuando estaba siendo tentado. Dios dijo: yo no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días, en medio de ese conflicto, en medio de esa enfermedad, en medio de cualquier situación. Jesús, el Espíritu Santo no se quedan en la iglesia o en la congregación. La iglesia somos tú y yo. No es el edificio, pero la gente solamente quiere tener el toque.
Porque ese nivel de presencia, hijo, del que te estoy hablando, requiere mayor responsabilidad que no todo el mundo está dispuesto a tener. ¿Qué nivel de responsabilidad tan grande tenía Moisés? ¿Sí? Él tenía que completar la misión para la cual Dios le había llamado, y él tenía que atravesar momentos difíciles donde incluso, ¿verdad? En una ocasión el Señor le dije, sabes que ya estoy harto de este pueblo, voy a desaparecerlos y voy a crear otra nación y te voy a poner sobre otra nación. Y ahí vemos a Moisés, otro líder hubiera dicho, sí Señor, ponme otro pueblo porque ya me tienen hasta aquí. Vemos el fruto de la paciencia, de la mansedumbre. Dice la Escritura que no había otro hombre tan manso como lo fue Moisés. Y aquí vemos el fruto desarrollarse en medio de completar una responsabilidad. El hombre crecía, el hombre maduraba y él estaba siendo probado en su liderazgo, como tú y yo hoy en día. Quizás no tengamos que sacar a una gran nación, pero sí a nuestra familia llevarla a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, arrebatar esas promesas para nuestra familia, esas promesas que son en el sí de Dios y en el amén, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y lo va a hacer. Lo que dijo que haría contigo lo va a hacer. Repite conmigo, no hay presencia sin conocimiento. Ahí donde estás, ¿verdad? Ponlo como comentario. No hay presencia sin conocimiento. Tenemos que crecer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué nos dice? Y este es un llamado a nuestro crecimiento. El crecimiento para el creyente no es opcional, es una responsabilidad, es una obligación. Y dice de la siguiente manera, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. No vamos a estar como flojeando. No vamos a estar en la flojera. Dice el Señor que si todo esto abunda dentro de nosotros, ¿sí? No vamos a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado, dice la Escritura, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados ya perdonados por Jesucristo, pero ahora estamos cometiendo nuevos pecados. La negligencia es pecado. Lo contrario a ser diligente es ser negligente. Jesús dijo, escudriña las Escrituras, porque en ellas os parece que encontramos la vida eterna. Ay, no, pastora, pero leer la Biblia es muy difícil. Claro, si lo haces en tus fuerzas, sí. Si todo lo quieres razonar en tu mente, te vas a bloquear. Tenemos que caminar de la mano del Espíritu Santo, hijos. Primero tienes que enamorarte de Jesús. Enamórate de Jesús leyendo los evangelios. Comienza con Juan. Aprende a adorarlo en el libro de los Salmos. Pero escucha el consejo de los proverbios. Son 31 capítulos en el libro de Proverbios. En un mes lees el libro de Proverbios, un capítulo diario. Cuánto consejo, cuánta sabiduría Dios le dio, y fue un don de Dios dado a un hombre que en un momento dado, porque tenía que gobernar una nación, no le pidió riquezas. Al Señor le dijo, Señor, tú me has puesto en esta posición de rey, dame pues sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y eso agradó al Señor, y le dice, por cuando no pediste otras cosas más que esto, es más, yo te doy sabiduría y te añado riquezas y te añado bienes.
Dice la Escritura que no ha habido hombre más sabio que Salomón, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero tenemos que pedirle también nosotros sabiduría al Señor. Dice aquí en 2 de Pedro que tenemos que añadir, ¿sí? Y tenemos al Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos dirija a toda la verdad y a toda la justicia de Dios. El tener una relación con Dios entonces no es una opción, es nuestra responsabilidad y debemos de hacer esto nuestra prioridad. Un consejo de Jesús a sus discípulos les dijo: velad para que no entres en tentación. Si yo dejo de orar inmediatamente, yo puedo caer en la tentación. Dice que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Hay beneficios, hijo o hija, en buscar esa intimidad, esa relación. Aunque no lo buscamos por los beneficios, yo quiero enseñarte en la palabra, en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. ¿Qué es lo que dice el Señor? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Fíjate, por el Espíritu de Dios, en una relación seremos guiados a la verdad de la palabra. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Cómo? ¿Va a hablar todo lo que oyere? ¿Y de quién crees que lo va a oír? Del Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Él va a revelarnos a nosotros, ¿verdad? El corazón del Padre. Porque dice: Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo lo que va a venir está escrito aquí en la palabra y el Espíritu Santo puede revelarlo a tu vida, ¿sí? Y dice aquí: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo el que tiene o todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, fíjate bien, te dirige a la verdad, te muestra lo que va a devenir. Entonces un hijo de Dios anda con ese espíritu de anticipación. No es que te vuelvas profeta de oficio, pero es que a ti todo lo que está aconteciendo alrededor no te pesca desprevenido, hijo o hija. Entonces, quien conoce la verdad, decía yo hace un momento, experimenta la libertad, porque conoceremos la verdad y seremos libres de todo engaño, de toda mentira diabólica. Y no solamente eso, dice la Escritura que Él es galardonador de los que le buscan. En Hebreos 11:6, la Biblia nos dice que el Señor es galardonador de los que les buscan. Entonces, en Mateo 6, a partir del versículo 32, también quiero leerte que dice que los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las añadiduras. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice el Señor, os serán añadidas. ¿Qué cosas nos van a ser añadidas? Esas cosas que los gentiles ponen en primer lugar, que son las añadiduras. El Señor sabe de qué cosa tenemos necesidad tú y yo. Versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Fíjate bien, te he dicho 3 aspectos que puso en práctica Moisés, que fue el orar, que fue el conocerle y que fue incluso ir más allá. Señor, yo no solamente quiero conocerte, yo quiero ver tu gloria, pero también quiero hablarte de 4 aspectos que tenemos que llevar a cabo cuando tú y yo vengamos en oración a la presencia del Señor. Y es que vamos a orar en lo secreto, vamos a poner en ese tiempo o espacio que nosotros dediquemos al Señor una alabanza amorosa, vengamos con una actitud de gratitud. Y no solamente es una actitud de gratitud, sino una actitud de reverencia. Vamos a ser obedientes, vamos a guardar con paciencia, porque hay mucha gente que ya pidió, ya quiero mañana. Esto no es así, hijo o hija. Espera en Él. Y es más, acércate a Él, no por interés, no por conveniencia.
aunque repito lo que dice Hebreos 11:6, Él es galardonador de los que le buscan. Vayamos en humildad, reconociendo quién es Él y perseverando. El que persevere hasta el fin en esto, dice la Escritura, será salvo. Es vital que a la hora de que tú y yo estemos orando, leamos su palabra. Te repito, mucha gente tiene encuentros con la palabra solo cuando llega a la iglesia, ¿verdad? Los domingos, y ya después en toda la semana no hay ese espacio para escudriñar la palabra. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas leyendo? ¿Cuánto tiempo pasas frente a un televisor o en tu celular? Son cosas que van a contar, ¿verdad? Cuando estemos en la presencia del Señor. De todo lo que hagamos vamos a dar cuenta, ¿sí? Mucha gente cree que es complicado, te repito, leer la Biblia. No lo es si tú dejas al Espíritu Santo que Él te hable a través de la bendita palabra de Dios. Entonces tenemos que tener ese tiempo también de adoración, y muchos pensamos que la adoración solo es cantar. Mira, hijo, hija, exprésale a Dios con tus propias palabras lo que tú piensas acerca de Él. Dile cuánto le amas. Esto es como la relación de esposo y esposa, ¿no? Las esposas sabemos que el marido nos ama, pero pues también queremos escucharlo. Entonces Dios también desea escuchar de tu voz, ¿verdad? Que desde lo más profundo de tu corazón tú le expreses. Él quiere oírlo. Y número 4, toma nota. Cuando Él te hable, cuando Dios revele algo a tu corazón, toma nota. Y de esta manera tú puedes tener una expectativa de poder ver la gloria de Dios. Tú vas a trabajar en tu fe y el Señor te dice a ti, iglesia, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Moisés la vio, la gloria de Dios pasó delante de él abriendo camino. Milagros van a ir delante de nosotros abriendo camino. Pero ahora dice la Escritura, leíamos, que Moisés alcanzó ver su espalda. Pero a nosotros nos es revelado en la persona de Jesucristo el rostro de Dios el Padre. Y el rostro de Dios el Padre refleja el amor del Padre hacia nosotros como hijos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay otra cosa que quiero dejar claro. Jesús es el camino, y si Él es el camino, necesitamos conocer al camino, tener una relación con nuestro amado Señor Jesucristo. Dice la Biblia que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a ese camino. Estamos en un mundo que está en tinieblas, pero la luz de Cristo resplandece en medio de las tinieblas. La Biblia nos enseña que Jesús es la luz del mundo. En el versículo 12 del capítulo 8, en el libro de Juan, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Tinieblas es sinónimo de ignorancia, sino que tendrá la luz de la vida. Repito, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si esta palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, tú y yo como hijos de Dios sabemos en qué dirección conducirnos, hacia dónde ir y qué hacer en los momentos de aflicción. Dice la Escritura, no, torre fuerte es Jehová, a Él correrá el justo. Es el tiempo en que tú y yo, hijos, echemos mano de la fe en Jesucristo y de la eternidad, porque está escrito que cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no va a pasar. Quiero decirte que en este tiempo, donde la Escritura dice que muchos apostatarán de la fe, quiere decir que se perdieron de tener una comunión íntima con el Señor.
Cuando tú le conoces, dice la Escritura, que lo que está en la mano de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Y quiero terminar con el capítulo 22 del libro de Juan que te leí al inicio a partir del versículo 21, que la clave es que tú y yo volvamos ahora en amistad con Él para que tengamos paz. Y por ello, dice la Escritura, te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Deuteronomio 28:1 nos enseña que acontecerá que si oyes con atención, atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar su palabra y ponerla por obra, dice la Escritura que hay bendiciones que te alcanzarán. Pero la palabra de Dios, hijo o hija, tiene un propósito específico y es que tú y yo seamos santificados. Jesucristo dijo, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Conoceremos la verdad y seremos libres, libres de todo engaño. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde la maldad se ha multiplicado. Hoy en día, hijo o hija, la ignorancia es voluntaria. Dios ha dado acceso a muchos de nosotros, ¿verdad? A los medios de comunicación, todos tenemos al alcance de nuestra mano una Biblia. Si no sabes leer, hay Biblias en audio, pero ninguno, dice la Escritura, porque este evangelio será predicado en todo el mundo, en todas las naciones, a cada persona. Y entonces, dice el Señor, vendrá el fin. Pero el Espíritu de Dios estará con nosotros todos los días, dice la Escritura, hasta el fin. Entonces, no abaratemos la gracia de Dios, decía el pastor, ¿verdad? Guillermo Chávez, en la predicación anterior, que la gracia es gratis. Pero no abarates tú esa gracia, no menosprecies el sacrificio de Cristo. Él abrió el camino de vuelta al Padre y siga, Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Vale la pena seguir a Cristo. Dios te bendiga donde quiera que estés. Yo te pido que ahí donde estás, quiero orar por ti, llevarte en una oración, guiarte hacia los pies de Jesucristo si tú no le has aceptado, pero también guiarte a una reconciliación y a un compromiso de buscarle mientras Él pueda ser hallado. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la vida de cada persona, Señor, que ha estado escuchando esta transmisión. Lo bendecimos, Padre Celestial. Yo declaro que el día de hoy la salvación ha llegado a sus vidas, a sus familias, Padre Celestial, y declaro que tu reino se establece en cada hogar. Es más, el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre esa puerta, dice el Señor, entraré y cenaré con él. Esto habla de que Él tendrá una relación contigo, pero tú tienes que aceptarlo, no solo como tu Salvador, sino como también como tu Señor, y empezar a practicar la obediencia. Padre, yo declaro que muchas personas el día de hoy son trasladadas de la potestad de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Las bendigo, las cubrimos con la sangre preciosa, Señor, y declaro que tu Santo Espíritu, Señor, los llena en el nombre poderoso de Jesús y lo guía a toda verdad y a toda justicia. También estamos orando por toda persona, Padre, que el día de hoy Él está reconociendo, Padre Celestial, su falta de búsqueda. Yo declaro que tú les concedes esa oportunidad de poder buscarte, Padre, porque aún es el tiempo, Padre, porque llegará el momento que se cerrará la puerta, Padre, como en los días de Noé, dice tu palabra. Pero entre tanto que hay tiempo, entre tanto que es de día, dice el Señor, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro. Yo declaro en esta hora que muchas personas crecen, Padre Celestial. En este tiempo tú vas a acelerar para que ese conocimiento venga a sus corazones, Padre, y ellos puedan, Padre Celestial, ser edificados en esa fe obediente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús los bendigo y declaro tu sangre preciosa sobre sus vidas. En el nombre de Jesús,
Amén y amén. Dios te bendiga.